Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a esta clase de el módulo de Relaciones Humanas de hoy, 1 de octubre del año 2004. Bien, continuamos de esta forma. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy con nuestro trabajo y con nuestros temas. De igual forma, ayer se dejó una tarea, hoy también se va a dejar otra tarea, pues ya para estar listo. ¿De acuerdo? Aquí solo nos quedaría pendiente lo que corresponde a la evaluación. Eso pues, estamos al 100. ¿Sí? Bien, entonces en el tema que se estaba trabajando con ustedes, lo que se desarrolló fue netamente lo que es el factor personal, ¿de acuerdo? Entonces, un conductor profesional para poder influir de forma correcta, poderse relacionar de forma adecuada con el resto de usuarios viales, pues justamente la madurez es un punto clave. Y el punto clave del factor personal, lógicamente, es la madurez, pero cómo yo obtengo esa madurez o cómo yo desarrollo y cómo fortalezco mi factor personal es netamente con varias cosas. Pues, y una de esas, experiencia. ¿De acuerdo? Qué aperturados estamos para la experiencia. Eso es muy importante, y sobre todo para un conductor profesional. Está sí o sí que lo debe. ¿De acuerdo? Otra cosa importante es la responsabilidad, la identificarnos si somos personas extravertidas o en este caso introvertidas, ¿de acuerdo? Entonces la extraversión y la introversión tenemos que estar bien definidos, ¿de acuerdo? La amabilidad es un punto clave y yo les dije que el día de hoy vamos a dedicar toda la clase a hablar de esto porque vamos a tener que ver algunos videos, ¿de acuerdo? De la estabilidad emocional, ¿de acuerdo? Entonces, la inteligencia emocional, pues es muy importante. Yo confío que la inteligencia emocional debe estar al nivel de la inteligencia racional. Entonces, ¿por qué razón? Porque nuestras emociones es netamente algo que sí es importante al momento de conducir. Y ya mi compañera psicóloga les debe estar indicando eso y debe estar trabajando con ustedes para que puedan comprender y entender que si yo me subo a un vehículo y actúo o hago mi proceso de conducción donde emocionalmente no estoy bien, pues tenganlo por seguro que pongo en riesgo mi vida, pongo en riesgo la vida de las personas y no voy a poderme comunicar y no voy a poder interactuar de forma adecuada y correcta al momento de desarrollar mi proceso como conductor. ¿De acuerdo? Entonces, la estabilidad emocional es ese equilibrio que existe entre lo que nosotros sentimos y lo que nosotros pensamos. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo que dice en la imagen. No puedes elegir lo que sientes, ¿ok? Eso no se puede elegir, pero sí puedes elegir qué haces con lo que sientes. Ok, si yo estoy muy enojado, ok, lo estoy, pero yo sí puedo razonar y por el hecho de estar enojado, no puedo yo ir y pelearme o discutir o hablar o gritar con el resto de personas. Yo sí puedo pensar. Entonces, ok, lo que nosotros sentimos o cómo actuamos es el temperamento 100% que una persona tiene, pero sí podemos cómo reproducirnos de ese temperamento. Es decir, ahí viene el carácter, ahí viene toda la capacitación, ahí viene todo, en este caso, su entrenamiento emocional o, en este caso, todo lo que podría hacerlo de forma correcta. ¿Sí? Entonces, eso es muy, pero muy interesante, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros cuando hablamos de estabilidad emocional, hablamos de algo sumamente complicado de hacer, pero muy fácil de leer o de explicar. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tema, nosotros podemos definir a la estabilidad emocional como el grado que una persona afronta sin problemas las situaciones complicadas de la vida. ¿De acuerdo? Si nosotros nos ponemos a hablar de nuestros inconvenientes, nuestros problemas, de nuestros miedos, de nuestras alegrías, pues aquí yo puedo poner el Zoom y podemos hablar y podemos hablar y podemos hablar. Entonces, nosotros es esa, en este caso, lo que tenemos que afrontar o lo que tenemos que estar, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que los sujetos tranquilos, en este caso, eh, son muy, en este caso, ¿cómo se podría decir? Muy no propensos a sentir rabia o enfadarse. ¿De acuerdo? Pero las personas que tienen un temperamento fuerte, pues es todo lo contrario. Entonces, las personas que son tranquilas, que saben elegir qué hacer con lo que sienten, pues pueden permanecer animados, pueden gestionar
muy bien las crisis personales. Y yo creo que todos hemos tenido crisis personales, crisis existenciales, como se dice. Entonces, lo que está en la imagen es algo sumamente importante. Lo que nosotros sentimos no lo podemos decir, ya no lo quiero sentir, pero sí podemos nosotros pensar y razonar qué cosa, qué hacer con lo que sentimos. ¿De acuerdo? Entonces, esa particular usted debe tomar muy en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, es ese equilibrio que existe entre nuestra inteligencia emocional y nuestra inteligencia racional. No todo es racional, ¿de acuerdo? Y también es emocional. Y las emociones de acá influyen mucho. Y en atención al cliente, usted va a ver una partecita. Espero que yo mismo les pueda enseñar ese módulo y van a darse cuenta que vamos también a ver algo que se conoce como emociones riesgosas, ¿de acuerdo? Con el pasajero. Entonces, pero acá estas emociones riesgosas no te va a permitir que tú te puedas comunicar y puedas sobre todo hacer las cosas bien al momento de, en este caso, interactuar, relacionarte, comunicarte, entenderte y desarrollar todo el proceso que nosotros podemos ejecutar al momento que realizamos nuestra labor como conductores profesionales. ¿De acuerdo? Entonces, con estos puntos, nosotros podemos decir, apertúrale a la experiencia, es muy importante la responsabilidad, amabilidad, qué tipo somos, somos introvertidos o somos extrovertidos. Entonces, mira tú, qué interesante es esto. Y ahora rematamos con la inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver varias cosas interesantes de acá. Yo les puedo compartir estos videos para que ustedes puedan analizar. Bueno, entonces vamos a ver qué tal. Es demasiado común pensar que a medida que vamos creciendo, nos vamos convirtiendo en personas más maduras. Por supuesto que esa es la forma en la que lo percibimos, pero no quiere decir que son los años los que nos brindan madurez. El simple hecho de ver a personas mayores cometiendo los errores más infantiles es la prueba de eso. Incluso nuestros padres y abuelos pueden llegar a ser más inmaduros que sus propios hijos o nietos. Entonces, ¿qué se debe hacer para poder madurar? La realidad es que muchas personas jamás lo hacen. Si no existe ese deseo de querer ser mejor persona, es imposible alcanzar la madurez. Por otro lado, si ya tomaste la iniciativa de realizar un cambio radical en tu vida, estas son las principales señales de inmadurez que debes de corregir. Número 1. Eres reactivo. A lo largo de tu vida habrá muchas ocasiones en las que te enfrentes a situaciones adversas y posiblemente fuera de tu alcance. El gritar y reaccionar inmediatamente con enojo no es la forma ideal de afrontar esas situaciones. Lo peor es cuando se vuelve costumbre y cualquier pequeñez te causa frustración. Tal vez sea porque no encuentras las llaves o simplemente porque algo no salió como lo esperabas. No importa qué sea lo que te causa molestia, lo importante es mantener la calma y buscar una solución. Y en dado caso de que no puedas hacer nada al respecto, aceptarlo y seguir adelante. Número 2. Nunca admites tus errores. Constantemente estás inventando excusas para no asumir responsabilidad de ese error que cometiste. No importa qué tan pequeño sea, prefieres cubrirlo con mentiras porque no quieres que nadie sepa que te equivocaste. El aceptar que fallaste no significa que eres débil, al contrario, es una muy buena forma de ganarte el respeto de las personas que te rodean. Muchos creen que si confiesan algo que hicieron mal, su reputación se verá gravemente afectada, pero esto no es verdad. El admitir tus errores es señal de que eres buen líder. Muestra que tienes la confianza suficiente para aceptar tus desaciertos y aprender de ellos. Número 3. No respetas a los demás. Te la pasas ofendiendo y usando sobrenombres porque te parece gracioso. Casi siempre lo haces cuando hay gente alrededor porque según tú te hace ver genial. Además de esta, hay muchas otras maneras de faltarle el respeto a los demás. El interrumpirlos mientras están hablando, no tolerar sus ideas o creencias y burlarse de sus acciones son solo algunos ejemplos más de este tipo de conducta. Incluso hay ocasiones en que no te das cuenta cuando haces sentir mal a alguien. Quizás inconscientemente demeritas sus logros o menosprecias algún aspecto de su vida.
Independientemente de cómo le hayas faltado el respeto, lo importante es pedir perdón y darte cuenta del peso que tienen tus palabras y acciones sobre los demás. Solo así podrás evitar que vuelva a ocurrir. Número 4. Eres egoísta. Nunca se puede contar contigo para ningún favor. Siempre tienes algo más importante que hacer. Cualquier asunto que no se trate sobre ti no merece tu tiempo ni tu atención. Pero eso sí, cuando tú pides un favor o necesitas ayuda de alguien, siempre deben de estar disponibles para ti. Por supuesto que cierto grado de egoísmo es sano. Es importante tener amor propio y darte prioridad para así alcanzar la felicidad. Pero si te aprovechas de los demás para beneficio propio o no te das un poco de tu tiempo para apoyar a un ser querido, es algo totalmente distinto. La clave para no caer en un egoísmo peligroso está en encontrar un balance entre ese amor propio y la generosidad hacia los demás. Recuerda que la madurez no es algo que llega de la noche a la mañana. No vas a cambiar tu comportamiento drásticamente al momento de cumplir cierta edad. No funciona así. Pero si estás dispuesto a reconocer tus defectos y a tomar medidas para corregirlos, ya estás en el camino correcto para convertirte en una persona madura. Bueno, en este video lo que ustedes pueden observar es netamente que habla sobre qué, sobre la madurez, pues, ¿verdad? Nos dice que los años no quiere decir que tú eres maduro, ¿de acuerdo? Eso no asegura nada, pero sí asegura cómo tú enfrentas tu factor personal para poder decir si eres maduro o no. Entonces, ustedes tienen que entender, y ustedes más que nada, deben conocer que la madurez no llega de la noche a la mañana, sino la madurez es un proceso, pero no es de velocidad ese proceso, sino es de resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es netamente, pues, ser reactivo. ¿De acuerdo? En este caso, no solo quedarnos con la costumbre, sino tratar de ir aprendiendo, y eso es lo que nosotros podemos decir la apertura a la experiencia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros no admitimos nuestros errores y no aprendemos de eso, es decir, no obtenemos esta experiencia, ¿qué va a suceder? Obviamente que no vamos a poder desarrollarnos de forma correcta. Mira, otra cosa interesante de lo que yo te hablaba es que si tú no respetas a los demás, no vas a poder alcanzar un grado de madurez. Y si tú eres egoísta con lo que tienes y con lo que sabes, de igual forma. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que en sí, para poder ganar un grado de madurez, tener un factor personal correcto, que esa persona pueda desarrollarse de manera adecuada en la sociedad, comunicándose, conversando, entendiendo. Entonces, nosotros tenemos que buscar un balance. Y ese balance se llama estabilidad emocional. ¿De acuerdo? Y cuidado, van a pensar ustedes que yo digo que esto es muy fácil. No, es muy complicado. ¿De acuerdo? Por eso dice acá claro que la madurez no llega de la noche a la mañana. ¿De acuerdo? Entonces tomemos en cuenta esa parte. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué más nosotros podemos ver? Podemos ver otro video. Este video no se los voy a reproducir porque es un test. Este me gustaría, si ya esto se normaliza y tenemos clases, este de aquí a nosotros nos va a decir si somos maduros o no lo somos, ¿de acuerdo? Entonces, este es un test en un video, el cual ayuda mucho, ¿de acuerdo? Entonces, pero por esta vez, como no estoy dando una clase sincrónica, sino asincrónica, no lo vamos a desarrollar. Entonces, tranquilos con eso. Bien, entonces, esto de aquí es algo muy interesante, este video, que observemos, ¿ya?
Bien, se dieron cuenta. Entonces, así de complicadas, pues, ¿verdad? Nosotros a veces por molestar o por cualquier situación de esas, ¿qué hacemos? O nos burlamos o no tratamos de socializar o no podemos comunicarnos, ¿de acuerdo? Entonces, eso influye mucho dentro de las relaciones humanas y el entendimiento y sobre todo el factor personal que una persona debe desarrollar al momento de trabajar en sociedad o en grupos, se podría decir. ¿Sí? Entonces, aquí lo que yo he tratado de hacer en esta clase es netamente explicarte que el factor personal de un ser humano está basado en la madurez, pero esa madurez tiene varios puntos claves para poder llegar a decir yo tengo ese grado de madurez correcta y sobre todo estoy en la capacidad de que de poder ejecutar cualquier situación correcta en la sociedad. Y como ustedes están listos para poder obtener su título de conductores profesionales, pues hay que poner nuestras pilas ahí. ¿Sí? Bien, entonces, ok, hoy martes, no, tranquilos, no se va a enviar la tarea. Déjenme preparar una tarea así mismo fácil, mejor cumplan con la que está allí ya subida y con eso ya lo podemos, ¿de acuerdo? Entonces, ya se me va la luz en la casa, entonces déjenme armar todo en este tiempito y el día de mañana les explico qué tienen que hacer. Va a ser fácil así mismo, no de cargar nada, sino solo de responder allí, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí con la explicación de hoy. El día de mañana empezamos un tema nuevo y de seguro nos va a ir. Espero que estén revisando los videos, repasando, estudiando cuando tienen tiempo y sobre todo tienen la energía eléctrica y la conexión a internet lógica, ¿verdad? Hasta ahí mi trabajo, un gusto poder hacer clases para ustedes, pues, nos vemos el día de hoy. Pasen bien.